Dios los bendiga, hermanos. Hechos capítulo 9, versículo 31. La Biblia dice: entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Amén. Dios los bendiga por la reverencia a la palabra del Señor. Tomen asiento y el Señor los bendiga. Al llegar en esta tarde a esta porción, encontramos que la iglesia primitiva se encuentra con descanso. Recuerden lo siguiente, no siempre fue así. La iglesia primitiva no siempre estuvo en paz. De hecho, el capítulo 7 de este mismo libro de los Hechos nos dice de que la iglesia se encontraba bajo persecución. Y en ese capítulo 7 encontramos la muerte del mártir Esteban. Luego inició una persecución tan terrible que la iglesia fue perseguida por todos los lugares y la iglesia fue esparcida. Esa persecución, cuando usted lee este libro, va desde el capítulo 8 en adelante hasta llegar acá a nuestra porción base en ese capítulo 9 y versículo 31, donde se nos dice que la iglesia tiene un momento de paz. Como iglesia debemos de entender lo siguiente, hermanos míos. Cuando tenemos esos tiempos de paz, esos tiempos de tranquilidad, esos tiempos en los cuales nos podemos congregar con libertad, podemos predicar, podemos hacer la obra del evangelismo, podemos ir, orar, hacer vigilias, ayunos, etcétera, etcétera. Todo lo que sea para adorar a nuestro Señor, sin ningún tipo de tropiezo, sin que hayan leyes que lo impidan. Todo es una misericordia del Señor. Como iglesia debemos de comprender eso. Y debemos de estar agradecidos de que el Señor nos permita acá en Occidente tener la libertad para poder reunirnos sin ningún tipo de tropiezo. Creo que en Occidente esa libertad y esa gracia que el Señor nos ha dado no se ha entendido y se ha menospreciado. Quiero que comprendan lo siguiente. La iglesia en nuestros días se verá sujeta a esos dos tiempos en los cuales la iglesia primitiva se encontraba. ¿Cuáles son esos dos tiempos? La iglesia primitiva se encontró bajo persecución y prueba. Eso es el primero. Y el segundo es que hubieron momentos de paz. Nosotros nos veremos sujetos a ambos periodos. Momentos de persecución, si así sucede, o momentos de prueba. Y claro que hay momentos de prueba en todo momento. Y nos veremos a esos tiempos de paz. Esos momentos en los cuales tendremos libertad y tranquilidad por todo momento. Pero no siempre será así. De hecho, la iglesia primitiva en este versículo 31 de nuestro capítulo 9, que es nuestro texto base acá en el libro de los Hechos, donde se nos dice que tenía paz. Más adelante en el capítulo 12 se nos dice que la iglesia vuelve a estar bajo persecución, bajo la mano de Herodes, quien encarceló al apóstol Pedro y le quería dar muerte, y de hecho dio muerte a Jacobo. Pienso en estos tiempos de pandemia, cómo antes de la pandemia la iglesia aquí en América gozó de tanta paz, de tanta tranquilidad, de tanta seguridad, de tantas oportunidades para predicar el evangelio. Y no las aprovechamos. De tantas oportunidades para congregarnos, para reunirnos. No las aprovechamos. Cuando habían cultos, las personas se perdían los cultos y era como,
Viene el siguiente culto. Ah, mañana va a haber otro culto. Ah, la otra semana, en 15 días. No importaba, se menospreciaba. Y cuando era el tiempo, y ahora que estamos en el tiempo de la pandemia, veo a las iglesias obrando de una forma necia, sin tomar medidas, sin tener cuidado. Eso es una necedad. Lo que no se hizo bien en el tiempo donde se tuvo que hacer bien, eso no se va a cambiar porque ahora actuemos de formas negligentes. Dios nos libre. Dios nos libre que al salir de esta pandemia menospreciemos los tiempos de paz y de tranquilidad y no le demos gracias al Señor por su abundante misericordia para con la iglesia. Ahora, permítame salir de la introducción. Voy a tratar de enfatizar y llamar su atención a algunos cuantos puntos que quiero que entendamos de nuestro texto base. El primer punto que quiero enfatizar en esta tarde es lo que anteriormente establecí, pero lo quiero recalcar de nuevo. La iglesia se verá sujeta a ambos periodos: dificultades, pruebas, persecuciones si es así, y tranquilidad y paz. Pero quiero que comprendan lo siguiente: como verdadera iglesia de Cristo y como esos testigos de la obra gloriosa del Señor en nuestros corazones, la verdadera iglesia no importa bajo cuál tiempo se encuentra. La verdadera iglesia siempre da un testimonio genuino, verdadero y eficaz de la obra del Señor Jesucristo en nuestros corazones. Si vivimos esos tiempos de paz, no es para perder el tiempo. No es para dejar de congregarnos. No es para andar de acá para allá. Yo no estoy diciendo que no podemos tener tiempos en los cuales podemos salir de vacaciones o momentos en los cuales usted necesita hacer alguna diligencia y por alguna u otra razón no puede ir un día a la iglesia. Está bien, si es necesario y es algo que en verdad necesita hacerlo, está bien. Pero si va a perderse los cultos por cosas innecesarias, ahí hay un problema serio. Hay tantas personas que se pierden los cultos y se dejan de congregar por cosas innecesarias. Hay tantas personas que permiten que sus hijos se pierdan los cultos y dejen de congregarse por cosas innecesarias. A veces los hijos pequeños toman decisiones en los hogares. Ellos no tienen que tomar decisiones. Los padres adultos son los responsables de tales criaturas. Y el Señor les va a pedir cuenta a esos padres cuando llegue el tiempo. Así es que debemos de tener cuidado nosotros los que somos padres. Cuando hay momentos de dificultades, nosotros los seres humanos tenemos un problema serio, grande en gran manera. Tendemos a conmiserarnos a nosotros mismos, a decirnos en nuestro interior: pobrecito tú, ¿cómo sufres? Qué terrible, nadie sufre como tú. Y vivimos conmiserándonos. Oh, mira, la forma en la cual estás es tan terrible que no puedes hacer nada. Oh, hermanos amados, nunca esa fue la postura de la iglesia primitiva. Y si nosotros vamos a ser una iglesia que va a agradar al Señor, debemos de fijarnos en esta iglesia primitiva, que hizo las cosas que al Señor le agradaron y que fue bendecida por el Señor porque ellos anduvieron en el temor del Señor.
Cuando tenemos esos momentos de paz, perdemos el tiempo. Cuando tenemos esos momentos de dificultad, nos conmiseramos y perdemos el tiempo. Es que en verdad, como iglesia, en ocasiones, ni cuando hay paz, ni cuando hay dificultad o prueba, hacemos nada. Y es una vergüenza pensar en eso, hermanos míos. Es una vergüenza, sin lugar a dudas. Pienso que si en verdad somos personas que estamos creciendo espiritualmente y podemos medir nuestro corazón sin ningún tipo de malicia o maldad o hipocresía, difícilmente podríamos levantar la cabeza delante del Señor al ver nuestro ministerio tan mediocre. La Biblia nos dice que la iglesia primitiva, incluso en los tiempos de persecución, florecía por la gracia de Dios. Nosotros en los tiempos de dificultad no florecemos, sino que nos escapamos de morir. Y en los tiempos de paz tampoco florecemos. Estamos a punto de morirnos. Eso no debe de ser así, hermanos míos. Quiero que observe lo que dice la palabra del Señor acerca de la iglesia primitiva en los momentos de persecución. En este mismo libro de los Hechos, en el capítulo 4, versículo 29 al 31, dice a los apóstoles orando: y ahora, Señor, mira sus amenazas. Se les estaba amenazando a ellos. Mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano, para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra del Señor. Oh, hermanos amados, estos santos estaban hechos de una clase diferente a los santos modernos de nuestros días. Pero la Biblia no nos dice que Dios hace acepción de personas. Si obró de esta forma en ellos, puede obrar de esta forma en nosotros. La Biblia dice que Dios nos da el Espíritu con medida. Si Él ha obrado en ellos de esta forma, Él quiere obrar en nosotros de esta forma. Como iglesia debemos de entender que en los momentos difíciles tenemos que orar al Señor Jesucristo, que visite su iglesia con grande bendición, como lo hizo con la iglesia primitiva. Y sin lugar a dudas, hermanos amados, si hacemos esto para la honra y la gloria del Señor, Él nos va a visitar con bendición espiritual en estos días. No tenemos que vivir y sentarnos a lamentarnos por nuestras dificultades. Eso lo hacemos demasiado bien. Y no debería de ser así. Si nos enfermamos, arde Troya, como dice el dicho popular. Arde Troya. Y no solo Troya, toda Grecia junto con Troya. Eso es terrible. Terrible en gran manera. Tenemos que pedir que la gracia del Señor, hermanos amados, obre en su iglesia. Pero por su iglesia no me refiero al edificio. Me refiero a nosotros, que somos la verdadera iglesia. Usted está en un momento de dificultad, no importa. Viva para la honra y la gloria del Señor. Viva para la honra y la gloria del Señor. No importa si es el momento de dificultad o es el momento de paz. No importa. Vivamos para la honra y la gloria del Señor. Por otra parte, nuestro texto base dice que la iglesia gozaba de paz. La iglesia experimentará ambos periodos, como lo he venido diciendo.
líbrenos el Señor si al salir de esta pandemia vamos a ser la misma iglesia haragana, necia y negligente que ha sido antes de entrar a esta pandemia. Y no me refiero solo a esta iglesia. La mayoría de iglesias cristianas que se llaman genuinas y que se llaman de sana fe, si usted hace un examen cuidadoso a la luz de lo que la palabra del Señor establece, ha sido negligente y necia, haragana y hasta sinvergüenza. Viviendo en peleas, viviendo en contiendas, viviendo en enemistades, viviendo en ira, siendo poco diligente en la obra del evangelismo, dejando de congregarse, dejando de hacer esos deberes espirituales a los cuales la iglesia está llamada a establecer cada día para la honra y para la gloria del Señor. Dios tenga misericordia de nosotros. Es peligroso, hermanos amados, que en los tiempos de paz, cuando salgamos de esta pandemia por la misericordia del Señor, volvamos a ser haraganes y negligentes. Debemos de orar al Señor que eso no suceda. Debemos de pedirle por su misericordia que eso no suceda. Desde ya debemos de proponer en nuestros corazones esforzarnos más y más para predicar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, para dar un testimonio genuino y verdadero de lo que hace el Espíritu de Dios en un corazón convertido y regenerado y hecho a la imagen de Jesucristo. Porque en ocasiones predicamos bien, pero no damos un buen testimonio. Una buena prédica sin un buen testimonio carece de eficiencia. Las palabras, como dice el dicho popular, se las lleva el viento. El otro día hablaba con un señor que me estaba vendiendo algunas cosas y me dijo él, bueno, me avisas qué has pensado, pero por favor me llamas por teléfono, no me mandes un mensaje porque no puedo leer. ¿Qué pasa si las personas nos dicen, no quiero tanto que me prediques, quiero ver cómo vives lo que predicas? ¿Dónde estaríamos? ¿Podrían decir las personas, en verdad es un cristiano? Si vivimos en maldades, si vivimos en ira, si vivimos en contiendas, si vivimos en desobediencia, si vivimos en adulterio, en fornicación. Debemos de tener cuidado, no debemos de engañarnos, hermanos míos. Al Señor, simple y sencillamente, no le podemos engañar. Así es de que debemos de proponer en nuestros corazones no engañarnos a nosotros mismos. Por otra parte, la palabra del Señor dice que la iglesia tenía paz. Y de hecho los manuscritos más antiguos así lo leen. La iglesia tenía paz. Luego menciona por toda Judea, Galilea y Samaria. Eso es importante leerlo en el texto bíblico o en nuestra porción base, y quiero explicarle el por qué. Que mencione esas tres regiones diferentes. Judea era el sur en Israel, Galilea era el norte y Samaria era el centro. Quiero que comprenda lo siguiente. Lo que acá se está enfatizando es que la iglesia, sin importar dónde está, se cuenta como un solo cuerpo de Jesucristo. Y esa es la verdadera iglesia.
En las iglesias no se puede vivir como se vivía o como estaba actuando la iglesia de Corintio en esa primera epístola de los Corintios. Unos eran de Cefas, otros eran de Pablo, otros eran de Apolos, quien era poderoso y elocuente en la palabra. Otros eran de Cristo. Había separaciones en la iglesia. Un grupo aquí, otro grupo allá, otro grupo por acá. Eso no agrada al Señor. Eso no trae honra al Señor. Eso no trae gloria al Señor. La verdadera iglesia de Cristo es un cuerpo unido. Si usted que me escucha va a la iglesia y tiene diferencias y se ha separado de sus hermanos, déjeme decirle una cosa, usted no está honrando al Señor. El texto también dice, y eran edificadas. El griego ikodomeo es el término que se usa para edificadas. Este término significa, o se usaba, mejor dicho, para construir una casa. Y significa confirmar algo, fortalecer algo, edificar algo. Oh, hermanos amados, cada uno de nosotros debemos de comprender que la iglesia del Señor Jesucristo es confirmada solamente y establecida solamente por nuestro Señor Jesucristo. En el libro de Mateo, en el capítulo 16 y versículo 18, nuestro Señor estableció y dijo, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Quiero que comprenda lo siguiente. Solo Cristo y solamente Cristo confirma y edifica a su iglesia. Tal como lo dijo el texto que mencioné anteriormente. Ese texto no se refiere a la enseñanza católico romana e incluso enseñanza que se ha metido en las iglesias cristianas que se dicen ser sanas, que el Señor estableció que en Pedro iba a fundar o edificar su iglesia. La iglesia no es edificada, ni fundada, ni establecida en un hombre. Es establecida en esta roca, como dijo nuestro Señor. ¿Cuál es esa roca a la cual nuestro Señor hace referencia en ese versículo 18? El Señor les preguntó en el versículo 15 de ese mismo capítulo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Ahí está la roca en el versículo 16. Respondiendo Simón, Pedro dijo, tú eres el Cristo. Esa es la roca en la cual la iglesia está fundada. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Quiero que comprendan lo siguiente. La iglesia es edificada y fundada en la persona de Cristo, en la obra de Cristo. ¿En quién es Él? Si vamos a hacer una verdadera iglesia, nos debemos de asegurar que en verdad tenemos al verdadero Cristo. Porque si no tenemos al verdadero Cristo, nosotros no somos la verdadera iglesia. A la misma vez, debemos de asegurarnos que Cristo vive en nuestras vidas de una forma genuina y activa. No vive en nuestras vidas solo cuando venimos a la iglesia y mudamos nuestros rostros acá. Porque eso lo hacemos muy bien.
Cuando se apagan las luces de la iglesia y nos vamos a nuestros hogares, Cristo tiene que seguir morando y tiene que seguir siendo el Señor de nuestras vidas. Si eso no es así, difícilmente podemos decir que Cristo está viviendo en nuestras vidas. En segundo lugar, el apóstol Pedro dijo en su primera epístola, en el capítulo 2 y versículo 5, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Debemos de entender, hermanos amados, que nuestro Señor Jesucristo nos edifica como casas espirituales. Pero, ¿qué significa el ser edificados como casas espirituales? Sed edificados como casas espirituales, dijo el apóstol, y sacerdocio santo. Si usted es un cristiano espiritual, esa espiritualidad resultará en mayor santidad en su vida. Más santidad. Usted respirará más santidad a cada momento. Entre más espiritual sea, habrá mayor santidad en usted. Hay personas, hermanos amados, que creen que son espirituales, pero no hay santidad en sus vidas. Eso no es espiritualidad. Eso es mentira, eso es hipocresía y falsedad. Pero cuando hay una verdadera espiritualidad, su vida no se conformará a los patrones que este mundo establece. Y no solamente su vida no se conformará a los patrones que este mundo establece, sino que su vida no será igual a la vida de las personas mundanas que no tienen temor ni conocen al Señor y que no están dispuestos a servirle ni agradarle. Pero cuando usted es un ser espiritual y cuando usted respira mayor y mayor santidad cada día, lo hace para que usted ofrezca sacrificios espirituales aceptables a Dios. Esto solo lo logramos en verdad cuando andamos en Cristo. Cuando somos confirmados en la fe, en su santa y bendita enseñanza. Cuando vivimos llenos de gratitud para con nuestro Dios, para con nuestro Señor. Colosenses en el capítulo 2 y versículos 6 y 7 dice, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Ese andar es una vida que vive de acuerdo a lo que Cristo establece. Arraigados y sobreedificados en Él, dice. Vamos a echar raíces en Cristo. Nos vamos a sujetar en Cristo con todas nuestras fuerzas. Hay muchos cristianos que nunca hacen eso. No están dispuestos a sujetarse a Cristo ni a arraigarse en Cristo. Porque aman demasiado el pecado, aman demasiado este mundo, aman demasiado a las personas en este mundo. Arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Ahora bien, quiero que entiendan lo siguiente. Nuestro Señor da dones a toda su iglesia. En una ocasión escuché a un maestro decirle a su iglesia, y claro, esto creo que ustedes ya lo saben.
Dios nos ha dado dones a todos. A algunos el don de ellos es estar ahí sentados. Ese no es un don que Dios da. Dios no le da un don para que usted esté sentado en la iglesia. No, hermanos míos. Ese don no sirve para nada. Dios nos da dones inútiles. Es así. Cada uno de nosotros debemos de entender que nuestro Señor da dones de gracia. Y por eso quiero establecer, por dones de gracia, quiero establecer que son dones espirituales que usted no merece ni merecía. Pero Él los da por misericordia, por gracia. A cada hijo. Si usted es un hijo, usted tiene un don espiritual. O puede tener muchos. Pero debemos de comprender, hermanos míos, que esos dones espirituales tienen un objetivo principal y fundamental. Que edifiquemos a la iglesia de Cristo. Así que cada uno de nosotros somos deudores de nuestros dones. Deudores para con Cristo y deudores para con los hermanos en la iglesia. Los dones que nosotros hemos recibido no son para vanagloriarnos. No son para creernos las personas más importantes en la iglesia. Son para edificar a la iglesia del Señor Jesucristo. Dice Primera de los Corintios en el capítulo 14 y versículo 12. Así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. En el verso 26 de ese mismo capítulo 14 dice, ¿qué hay? Pues hermanos, cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Esos dos versículos claramente nos han establecido y nos han dicho que los dones en las congregaciones son para la edificación de la iglesia, hermanos míos. Así es de que cada uno de nosotros somos deudores en la iglesia. Somos deudores con Cristo, para con Cristo por esos dones que nos ha dado. Y somos deudores para nuestros hermanos en la iglesia. Como cristianos, tenemos que entender que estamos llamados a vivir de tal manera que nuestra vida sea una alabanza a Dios, al Dios Trino. Y que nuestra vida sea una edificación al hermano o a la iglesia. Esto significa que si hay algo que no trae edificación a la iglesia, ni tan siquiera deberíamos de permitirlo en nuestras vidas. No deberíamos de permitir aquellas actitudes que sirven de tropiezo para que nuestros hermanos caigan o pequen contra el Señor. ¿Cuántos de nosotros estamos permitiendo actitudes que sirven de tropiezo para los hermanos en la iglesia? ¿Cuántos de nosotros tienen un comportamiento y tienen una vida que deja mucho que desear? Y tenemos un ejemplo pecaminoso que no trae ningún tipo de bendición espiritual para los hermanos en la iglesia. Eso no lo debemos de permitir. No debemos de vivir de esa forma. Quiero que observen de qué estoy hablando. En Romanos 14, 19, la Biblia nos dice, así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. A veces nosotros no seguimos lo que contribuye a la paz, sino que nosotros somos los agitadores de las rencillas, de los problemas. A veces nosotros andamos en chambres, en celos, en iras, en contiendas, en griterías.
en maledicencias, en iras. Es una falta andar de esa forma y es una falta seria para con nuestro Señor y para con nuestros hermanos. Eso no edifica al pueblo de Dios y eso no agrada a Cristo. Como cristianos debemos de buscar edificar a la iglesia. No sé cuál puede ser nuestro problema o su problema. Pero si hay algo que altera la paz de su hermano, una actitud suya, un ejemplo suyo que altere la paz con el hermano, debe de sacarlo de su vida. Porque eso no agrada a Cristo. Observe algo más de lo que estoy hablando. En 1 Corintios, en el capítulo 10 y versículo 23 dice, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Como cristianos, tenemos libertad. A esto le llamamos libertad cristiana. Pero la libertad cristiana nunca nos lleva a pecar. A libertad os ha llamado Cristo, pero no uséis esta libertad como ocasión para el pecado, dijo el apóstol. A la misma vez, todos nosotros los verdaderos cristianos que estamos llamados a libertad debemos de entender que nuestra libertad cristiana se limita hasta aquello que no edifica al hermano. Hay cosas a las cuales usted y yo tenemos libertad de hacerlas, pero si esas cosas no edifican al hermano, sino que ponen tropiezo en la vida del hermano, no haga esas cosas. En 2 Corintios, en el capítulo 13 y en el versículo 10 se nos dice lo siguiente. Por esto os escribo estando ausente, para no usar de severidad cuando esté presente conforme a la autoridad que el Señor me ha dado, para edificación y no para destrucción. Quiero que comprenda lo siguiente. La disciplina cristiana debe de ser algo que en verdad se practica en la iglesia. Pero a la misma vez la iglesia y los cristianos que están llamados a ejercer la disciplina cristiana deben de entender que el único propósito de la disciplina no es destrucción de la iglesia ni del hermano, sino que el propósito de la disciplina cristiana bíblicamente se establece que es para edificación de la iglesia, para corregir y edificar a la iglesia. A veces en las congregaciones la disciplina no lleva la forma en la cual va a corregir el defecto, el pecado, y va a edificar a la iglesia, sino que se hace con ira y hasta con venganza. Eso no es correcto, eso no agrada al Señor. Quiero que observe lo siguiente. En el libro de Efesios, en el capítulo 4 y versículo 12, la Biblia dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. El versículo anterior, que fue el versículo 11, habló de que nuestro Señor constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Quiero que comprenda lo siguiente. Nuestros ministerios y dones tienen el propósito de edificar al cuerpo de Cristo, no de exaltarnos a nosotros mismos. Parece que esto no se ha entendido en las congregaciones. El otro día hablaba con un muchacho en una congregación
que él grababa los mensajes o los cultos y decía, bueno, le pregunté cómo iba su ministerio en el cual estaban grabando. Y me dijo, bueno, hemos dejado de grabar los tiempos de alabanza. ¿Y eso por qué? Porque un domingo o en un culto, un grupo cantaba y en el otro culto cantaba otro grupo. Y hubo cierta pelea entre ambos grupos porque a un grupo lo miraban más en el internet y al otro grupo lo miraban menos y ellos tenían celos por cantar. Porque uno básicamente era famoso y el otro no. Eso está tan terrible y tan alejado de lo que la Biblia enseña del verdadero ministerio cristiano. ¿Y qué sucedió con eso? Lo que sucedió es que el pastor dijo, bueno, entonces ninguno de los dos grupos van a cantar. Creo que tanto ambos grupos como el pastor estaban totalmente equivocados e incorrectos. Nuestros dones y nuestros ministerios no son para autoexaltarnos a nosotros. Son para la edificación del cuerpo de Jesucristo, que es la iglesia, hermanos míos. ¿Es eso claro? En otras congregaciones, la congregación solo se goza cuando canta el hermano Julanito, la hermana Julanita, la hermana Sultanita. En otras congregaciones las personas cantan para que las miren a ellas. Nadie sabe que están cantando. Cuando vamos a la iglesia, vamos a edificar a la iglesia. Vamos a hacer un solo cuerpo a la hora de alabar al Señor. Una sola voz. Si cada quien va a hacer lo que quiere, ¿cuál es el punto de que estemos ahí? ¿Cuál es el punto? No veo cuál es el punto. Observe algo más que establece la palabra del Señor en ese capítulo 4 y versículo 29 del libro de los Efesios. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracias a los oyentes. Nuestras palabras tienen que ser sanas y limpias para la edificación del pueblo del Señor. Si nuestras palabras deben de ser sanas y limpias, cuanto más nuestra conducta y nuestro ejemplo de vida debe de ser sano y limpio. Cuánto más debemos de dejar las truhanerías, las iras, las contiendas, los adulterios, las fornicaciones, las maldades, las envidias. Si las palabras hacen un daño terrible a las congregaciones, cuánta más los malos ejemplos y la vida alejada de Cristo en la congregación hacen maldad en la iglesia. Debemos de comprender que nuestra vida como verdaderos cristianos, estamos acá, hermanos amados, para dar alabanza, honra y gloria al Dios Trino. Y estamos acá para hacer edificación de la iglesia. En ambos momentos. En los momentos de dificultad y en los momentos de paz. En nuestro texto base, la Biblia nos dice que la iglesia andaba en el temor del Señor. De hecho, esa es la mejor lectura. Y andaban en el temor del Señor. Si queremos, hermanos amados, que Cristo nos edifique y afirme en nuestro cristianismo, tenemos que andar en su temor. Una persona un tanto necia dijo, ¿cómo me voy a acercar a un Dios que me dice que le debo de temer? No se refiere a ese temor que no te puedes acercar a Él. Se refiere a ese temor que
produce en ti un profundo respeto, reverencia en ti hacia Él. Debes de tener reverencia, ese temor reverente, ese temor que te lleva al respeto al Señor Jesucristo, porque Él es el santo y bendito Hijo de Dios. De hecho, la palabra griega que se usa para temor es el griego phobos. De ahí viene la palabra que en el español nosotros decimos fobia. Como cristianos debemos de tener un gran temor a hacer las cosas que al Señor Jesucristo le desagradan. Y hay pensamientos que al Señor Jesucristo le desagradan, hermanos míos. Hay palabras que al Señor le desagradan. Hay actitudes que al Señor le desagradan. Hay conductas que al Señor le desagradan. Hay ideas que al Señor le desagradan. Hay planes que al Señor le desagradan. Hay obras que al Señor le desagradan. Parece que los cristianos no pensamos en estas cosas mucho. Solo pensamos si el vestido está largo y andamos bien planchaditos. Y si son una iglesia que se ponen una mantilla, si la mantilla brilla, porque tiene muchas cositas. De hecho, no deberían de brillar. El propósito no es que las mantillas estén ahí para llamar la atención. Pero creo que poco a poco las cosas se van degenerando y van perdiendo su significado. Ahora, estamos hablando en este preciso momento del temor al Señor. ¿Cómo sabe usted si en verdad está temiendo al Señor? Esa es una buena pregunta. Esta iglesia primitiva, no importaba si estaba en los momentos de dificultad o persecución o en paz, esta iglesia siempre era edificada. ¿Por qué? Porque andaba en el temor del Señor. Nosotros como iglesia queremos ser edificados. Debemos de saber, y aquí está la clave, si andamos en el temor del Señor, porque si andamos en el temor del Señor, el Señor va a venir y nos va a edificar. Yo le voy a ayudar para que usted entienda si en verdad anda en el temor del Señor. Primero, segunda de los Corintios capítulo 7 versículo 1 dice: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor del Señor. Oh, hermanos míos, la Biblia en esta porción claramente nos dice que hay contaminaciones de carne y del espíritu. Esas contaminaciones de carne pueden ser diferenciadas más fácil que las contaminaciones del espíritu. Bueno, Gálatas nos habló sobre las obras de la carne: fornicación, adulterio, giras, peleas, esto, lo otro. Entendemos esas cosas. A veces como cristianos nos cuidamos de esas cosas. Hay cristianos de nombre que no se cuidan de estas cosas. Ellos no son cristianos. Los que hacen tales cosas no heredarán la vida eterna, dijo el apóstol. Eso debe de ser entendido y debe de ser claro. No es que lo dice Giovanni, es que lo dijo el apóstol Pablo. No vamos a salir como los cuaqueros que no podían resistir el poder de las palabras que salían del apóstol y llegaron a establecer, creo que hasta el mismo apóstol estaba equivocado. Oh, hermanos míos, aquellos que no se conformen a lo que la Biblia establece, claramente no son cristianos. Eso es lo que la Biblia dice. Ahora, si usted anda en un verdadero temor del Señor, usted no solamente se va a limpiar de las contaminaciones de carne, sino que se va a limpiar de esas contaminaciones del espíritu. Esas que entran en tu corazón, esas que entran en tu mente, esas actitudes, esas falsas doctrinas, esas cosas que no agradan al Señor.
que las demás personas no pueden ver, pero tú sabes que están ahí. Si en verdad te mides con la palabra del Señor, te tienes que limpiar de ellas. No porque alguien te mira, no porque los hermanos de la iglesia te van a ver. No importa que ellos te vean o no te vean. Lo que importa es que Cristo nos está viendo. Y a Él no le podemos engañar. Es que si no nos podemos limpiar de esas contaminaciones de carne y del espíritu, no podemos decir que estamos perfeccionando la santidad. Y estamos llamados a perfeccionar esa santidad, pero solo lo hacemos en el temor del Señor. Nos limpiamos de toda contaminación, no porque en la iglesia se nos va a regañar. Hay personas en las congregaciones que le dicen a los niños, bueno, si los llenan de maquillaje, si los pintan, si les ponen joyas o algo por el estilo. Yo no sé cómo es la iglesia a la que usted va, usted que me escucha. Pero muchas de estas iglesias no permiten estas cosas. Y se les dice a los niños, bueno, si te ve el pastor, esconde las manos. Si el pastor llega a la casa, no salgas y vete a quitar las cosas. El temor es al hombre, no a Dios. Creo que alguien dirá en esta iglesia, bueno, si Giovanni te ve, no hagas esto. ¿Por qué se esconden de mí? De mí no se tienen que esconder. De los pastores no se deberían de esconder. De Cristo no se pueden esconder. ¿A dónde huiré de tu santa presencia? Nadie puede huir de Él. Si Él nos mira en todos lados, hermanos amados, ¿cuál es el punto que nos escondamos de los hombres? Yo no los voy a juzgar. Ni Cristo tampoco me va a llamar como testigo a mí. De hecho, yo podría tratar de hacerles lado por el amor natural que podemos tener acá. Y de hecho eso sería hasta un tropezadero para mí. Gracias al Señor que Él no me va a llamar como testigo, porque a lo mejor sería un testigo falso y sería enviado al infierno también. Entonces, usted sabe que usted está temiendo al Señor cuando por temor a Él usted se limpia de toda contaminación de carne y del espíritu. Si usted no se limpia de las contaminaciones en su vida, claramente usted no tiene temor de Cristo, aunque mude su rostro en la iglesia, aunque llore en la iglesia, aunque diga, yo sé que estoy faltando, yo sé que lo que hago es pecado, yo sé que no agrada a Cristo. Si en verdad tuviera temor, no solo sabería, sino que no lo haría. Una vida que en verdad tiene temor del Señor es una vida que es obediente a la voluntad de Dios. Ese es un indicativo claro de un hombre, de una mujer, de un joven, de un niño que tiene temor del Dios Trino. Obediencia a Él, fidelidad a Él. El temor de Dios se manifiesta en una vida llena de compasión, de misericordia hacia los necesitados y los débiles. Eso a veces no se ve en la congregación. Y eso es un indicativo que no hay temor de Dios. Dice en el libro de los Levíticos, en el libro de Levítico, mejor dicho, no Levíticos, sino Levítico, porque se me corregirá por acá. En el capítulo 19 y versículo 14, no maldecirás al sordo, y delante del ciego no pondrás tropiezo, sino tendrás temor de tu Dios, yo Jehová. Oh, hermanos amados, sí, el no tener compasión, el no tener misericordia hacia el débil y el necesitado, cuando podemos usar de compasión y podemos hacer misericordia. Eso es un indicativo claro que en verdad no tenemos temor de Dios.
¿Saben ustedes que solo Dios puede dar ese temor en las vidas de las personas? Dijo el salmista en el Salmo 86, en el versículo 11, enséñame, oh Jehová, tu camino. Caminaré yo en tu verdad. Afirma mi corazón para que tema tu nombre. Esa no es una oración que nosotros hacemos muchos en la congregación, que en verdad tengamos temor de Él. En las congregaciones al Señor se le ve como chuchito, como saben que los católicos dicen del Señor. En las congregaciones los predicadores hacen demasiado énfasis en Jesús, Jesús, Jesús. Él no es Jesús, Él no es nuestro hermano, Él es el Rey de la gloria, Él es el Señor. Y se le debe de honrar y tener temor como quien Él es. Él es la segunda persona en la Trinidad. Él es Dios. ¿Cómo aprendemos a tener ese verdadero temor? ¿Cómo el Señor nos enseña ese temor a nosotros en nuestras vidas? El libro de Deuteronomio, en el capítulo 31, versículo 11 y 12 dice: cuando viniere todo Israel a presentarse delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere, leerás esta ley delante de todo Israel. A oído de ellos harás congregar al pueblo, varones y mujeres y niños, y tus extranjeros que estuvieren en tus ciudades, para que oigan y aprendan y teman a Jehová vuestro Dios y cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. Oh, hermanos amados, usted quiere tener un verdadero temor del Señor, tiene que venir a la palabra del Señor. Tiene que entender la palabra del Señor. Tiene que comprender la palabra del Señor para que aprenda a temer al Señor. El Dios del Antiguo Testamento es el Dios del Nuevo Testamento, hermanos míos. Pero en ocasiones ese temor del Señor no es en nosotros como debería de ser, porque pocas veces vamos a la palabra del Señor. Este texto nos dice que el pueblo se va a congregar y es bastante claro que establece por eso varones, mujeres y niños. Los adultos cristianos, a los niños los dejamos ahí tirados. Hay predicadores que permiten que los niños estén afuera. Eso no puede ser. Los hijos de los predicadores son los que tienen que dar el ejemplo de temor del Señor. Claro, hay un punto en el cual cuando son demasiados pequeños esto es difícil, que ellos puedan estar en el culto. Pero cuando van entendiendo, ellos deben de estar en el culto y se les debe de enseñar el temor del Señor. El texto en nuestra porción base, después que establece andaban en el temor del Señor, dice, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Lo primero que esa porción dice, y se acrecentaban. Las iglesias no solamente crecían espiritualmente, sino que también lo hacían en membresía. Este crecimiento tenía lugar porque eran fortalecidas por el Espíritu. La palabra griega que se usa para traducir fortalecidas en el español es la palabra paraclesis. Tiene dos significados primarios pero diferentes. El primero es exhortación, el segundo es consolación. ¿Saben ustedes que cuando el Espíritu de Dios está
fortaleciendo y acrecentando una iglesia. El Espíritu está exhortando a la iglesia y la está consolando. Hay iglesias las cuales, hermanos amados, nunca dan exhortación, sino solo consolación. Esa no es la obra ni el patrón en la cual el Espíritu Santo obra. El Espíritu exhorta y consuela. Hay iglesias que solo hablan de promesas, solo hablan de consolación. Pero esto no es así. Las iglesias necesitan doctrina. Las iglesias necesitan exhortación. Las iglesias necesitan amonestación. Las iglesias necesitan corrección. También necesitan consolación. Pero el Espíritu Santo es balanceado y da a la iglesia que se le ha sido encomendada lo que la iglesia necesita. Así es de que cada uno de nosotros debemos de observar cómo o cuál es la enseñanza que está fluyendo desde nuestros púlpitos en nuestra iglesia. Si solo es consolación, hay un problema en nuestra iglesia. Las iglesias necesitan esa exhortación. Para terminar, hemos observado que tenemos que aprovechar los tiempos en nuestro cristianismo sin importar cuál es el periodo en el cual nos encontramos. Hemos entendido que solo el andar con Cristo nos traerá crecimiento espiritual, hermanos míos. Las iglesias pueden crecer en membresía, pero eso no es un indicativo que en verdad han crecido espiritualmente. Así es de que deben de tener cuidado. Observamos las dos razones para ese crecimiento espiritual. Temor a Dios. Y que el Espíritu Santo fortalezca a la iglesia. Eso es, la exhorte y la consuele. Si hay una palabra de enseñanza, de exhortación en esta hora, la alabanza, la honra y la gloria sea para el Señor Jesucristo. Vamos a ir en palabras de oración y Dios los bendiga por la reverencia a su palabra. Amén y amén.